Damos un cordial saludo, una bienvenida para cada uno de los seguidores de nuestras redes sociales, nuestras plataformas. Un saludo especial también para aquellas personas que se conectan a través de este medio, Buscuenti Radio Online, porque recuerda que donde estás no es el final. Continuando con nuestra programación, contamos con la presencia de Citlali Morgan en su segmento Siempre Presente. Así que Citlali, bienvenida, ¿cómo estás? Muy buenos días, Jorge. Buenos días para todos. Es un placer de nuevo poder saludarles este día tan hermoso que Dios nos regala. A Dios gracias por eso y gracias por escucharnos, gracias por seguirnos. Realmente es un placer para nosotros poder compartir lo que de gracias recibimos. Y quiero tomar inmediatamente el tiempo para poder empezar este programa al cual yo le llamé La plenitud de la abundancia. Y obviamente tiene mucho que ver con el dinero, ¿no? Em, pero quiero que entendamos abundancia en todas las áreas de nuestra vida, no solamente nos enfoquemos en el dinero. Y eso es lo que yo te quiero compartir el día de hoy. Obviamente tiene que ver con mi vida, tiene que ver con la vida en sí. Y voy a tratar de resumirte un poquito, porque es muy extenso, pero voy a tratar de ser concreta para que podamos entender a qué abundancia me refiero, porque la experiencia con el dinero realmente, pues sabemos que compartir lo que tenemos, lo que ganamos, lo que es realmente, pues nos cuesta un poco de trabajo poder compartirlo, porque como que es muy, muy personal, muy privado, ¿no? Por seguridad, por miedo que te juzguen, por circunstancias, ¿no? Entonces, realmente te voy a dar mi experiencia como medio de historia, de compartir una experiencia personal, ¿no? Entonces, eh, el tener o el querer tener dinero siempre es parte de nuestro propósito, ¿no? Es parte de un anhelo que viene sembrado desde nuestra infancia, ¿no? O como ambición también puede ser, ¿no? O por querer tener más que el otro. O sea, tiene mucho que ver con eso, el querer tener dinero, ¿no? Pero yo me quiero referir tanto, no, todo, no solamente al dinero, pero que tiene que ver con todo lo que es nuestra vida, ¿no? Entonces, yo recuerdo muy bien, y esto es un resumen muy breve de cuando a mí me gusta dar y me gusta servir, ¿no? Y yo decía, cuando yo tenga tal cantidad, yo voy a hacer esto, yo voy a hacer aquello, yo voy a donarlo y vamos a hacer este proyecto y todo eso, ¿no? Y la vida te da oportunidades a veces para probar esa fe, ese dar, esa oportunidad que tenemos realmente para creer en lo que tú crees que puedes hacer. Pero son pruebas y yo te voy a hablar de eso, ¿no? Entonces, yo recuerdo muy bien que pues desde niña anhelaba tener dinero, cosas, viajar y bla, bla, bla. Ya te lo he contado en otras pláticas que he compartido aquí, pero realmente yo inicié viendo que se podía ganar mucho dinero en una de mis instituciones financieras que yo trabajé. Y ahí me di cuenta que era fácil ganar el dinero, que era no cuestión de trabajar y esforzarte y que sí se podía. Fui muy afortunada en conocer esa área de finanzas, que era el cambio de divisas. Entonces, empecé a trabajar y esforzarme, bla, bla, bla. Y duré algunos añitos ahí y ahí iba empezando poco a poquito, poco a poquito. Y veía cómo mis compañeros ganaban un dineral, pero dineral, dineral. O sea, extremadamente mucho, mucho, mucho dinero, ¿no? Y dije, wow, qué padre. Entonces yo quería también, ¿no? Entonces, pues empecé a hacer lo mismo, trabajar, buscar clientes, hacer llamadas, visitar, bla, bla. Y empecé a hacer mi cartera y de repente pasan los años y me estanco. O sea, ya no crezco, ya no hay más y empecé a darme cuenta de que por mucho que trabajaba, no ganaba lo suficiente y no ganaba más. Y obviamente las empresas, tú les vas dando y más te van pidiendo y más te van pidiendo. Es parte de su crecimiento. O sea, ¿en qué empresa se va a quedar? Ah, sí, quédate, no pasa nada. Claro que no. No hay empresa que no te va a poner retos ni te va a decir que está bien así como estás. Claro que no. Y yo creo que eso no está bien tampoco. Yo creo que siempre debe de haber un reto que nos motive para crecer, ¿no? Y es parte de, ¿no? De querer más. Entonces yo me di cuenta que yo estaba estancada, que por más que buscara clientes y demás,
no se me daba, o sea, estaba totalmente estancada, estaba muy estresada, estaba mal direccionada en todas las áreas, me empezó a ir muy mal económicamente, emocionalmente, con mis hijos. Yo tenía una vida totalmente desordenada, ¿no? Y ahí estaba en el proceso de aprender a conocer de Dios y todo eso. Y bueno, me di la tarea de ir conociendo más de Dios y entre más conocía de Dios, digamos que no me sentía ya feliz en el lugar de trabajo. Yo sabía que Dios me estaba inquietando que era por otro lugar, pero yo quería darme la oportunidad de seguir ahí porque tenía un excelente horario de trabajo, porque sabía que podía ganar más dinero, porque sabía que sí se podía y pues tenía muy buenos compañeros de trabajo, pero algo dentro de mí me decía, por aquí ya no es, por aquí ya no es. Incluso me empecé a ser amiga, muy amiga de una persona que era mi cliente, ¿no? Entonces, nos empezamos a llevar bien y todo eso. Que al final de cuentas, esta muchacha, esta amiga mía, que ahorita es muy amiga mía, que ve el programa, que le mando un saludo muy grande, ella me referenció con una otra institución financiera donde ella también era parte, era cliente, ¿no? Porque la mayoría de nuestros clientes compartían estas instituciones, ¿no? Y me llaman de esta institución y yo dije que sí, no me importaba cuánto me ofrecían, simplemente yo dije, esta es la señal que yo quería, ¿no? Y la empresa en la que estaba no querían dejarme ir, me decían, no, es que espérate, a lo mejor esta área no es tuya, pero tenemos otras áreas para ti, la verdad que agradezco que me consideraran, la verdad, no querían que me fuera, pero yo sabía que ya no era mi lugar, de hecho, yo llegué a lograr, a conseguir una cuenta muy buena y por alguna razón esa cuenta no terminó en mis manos, terminó en la cuenta de otra persona, que iba súper bien. Entonces dije, no, creo que ya aquí este no es mi lugar, o sea, convencida de que era otro lugar. Y así fue. Y obviamente mi vida empezó a tener muchos cambios en mi vida familiar, en mi vida personal, en mi vida laboral, y todo fue cambiando, ¿no? Entonces llego a esta nueva institución y obviamente desde el primer día yo empiezo a generar. Obviamente empiezo con una meta, cumplo la meta desde el primer mes, el segundo mes, el tercer mes, y así sucesivamente, ¿no? Poco a poquito empecé a ver una luz en tanta oscuridad que yo traía, porque yo traía deudas, yo empecé a vender joyas, yo empecé a vender de todo un poco para poder, pues, comprar pañales para mis hijos, comprar leche para mis hijos, ayudar a mi esposo en la economía en mi casa, realmente porque no teníamos buena economía, ¿no? Yo no concluí con la carrera universitaria, entonces fui afortunada en que me dieran este trabajo en esta institución, la verdad. Y bueno, empecé a crecer, a crecer, a crecer, a crecer. Llegué a ganar mucho dinero. Con el tiempo, obviamente, llegué a ganar mucho dinero y me di cuenta que, que pues estaba agradecida y todo eso, por lo chistoso de todo eso de ganar mucho dinero es que realmente yo veía las metas mensuales y que cada año iban creciendo y yo decía, no sé cómo lo voy a hacer, pero yo sé que tú sí, Señor. Entonces, conforme yo iba creciendo en lo laboral, también iba creciendo en lo espiritual. Entonces, conforme yo iba compartiendo todo ese crecimiento espiritual en el conocimiento de Dios, en el conocimiento de un cambio personal, de un cambio que fue poco a poco, porque se notó mi cambio en mi persona, en mi familia, en mis labores también, en todas las áreas empezó a reflejarse ese cambio. Entonces yo me percaté que conforme iba creciendo en el conocimiento de Dios, mi vida iba en plenitud, en una plenitud de abundancia, ¿no? En esa tranquilidad, en esa paz que yo podía irme a dormir, que yo no tenía los pendientes de las deudas, que me iba satisfactoriamente bien, que podía planificar viajes, una plenitud total en mis hijos súper bien, mis hijos iban muy bien en la escuela, muy buenos hijos, mis padres muy bien, mis hermanos todo bien. O sea, yo en todo mi entorno estaba súper bien para que me puedas entender. Yo sentí esa plenitud en mi vida totalmente, ¿no? Y obviamente en lo económico. Entonces yo entendí que lo económico va de la mano con el conocimiento, pero no solamente conocimiento para quedármelo, para crecer o para que haya cambios en mí, sino en el extender el conocimiento, ¿no? Yo empecé a compartir, yo me acuerdo que daba clases, me encantaba dar clases, yo no sabía que tenía el don de ser maestra,
sencillito nada más. Yo no tengo el título de maestra, ni mucho menos me falta mucho para ser una maestra, pero sí empecé a compartir eso poco que empezó a cambiar en mí. Entonces, empecé a enseñar a las mujeres, porque era un grupo de mujeres y que me encantaba escucharlas y cada una tenía un tema y demás. Entonces, conforme yo iba diciéndoles, llegó a mi vida una voz que me decía, porque obviamente cada mes en lo laboral, volviendo a lo laboral, era un estrés, o sea, un estrés de que, oye, ¿cómo lo voy a hacer este mes para llegar a la meta? Entonces, o sea, sí te inquieta, sí te hace dudar si vas a llegar, porque obviamente si no llegas a la meta, si tú llegas a 99.99%, no hay comisiones, ¿ok? Tú tenías que hacer el 100% para que te pagaran lo que te correspondía, pero para que te pagaran las comisiones tenías que llegar al 111%. Entonces, yo no sé, pero yo cada mes decía, Señor, está en tus manos. Hasta que llegó una voz que me dijo y me tranquilizó muchísimo. Eso es real lo que te voy a decir, ¿eh? Y eso lo convertí en mi esposo ya lo vive, ya lo platicamos y ya lo practicamos, ¿no? Entonces, es una voz que me decía, tú encárgate de mis cosas y yo me encargaré de las tuyas. Así una voz tan clara, tan real, que dije yo, ok, Señor, te voy a creer, voy a aplicar eso, ¿no? Entonces empecé a encargarme de los asuntos de Dios, como pues ayudando a mujeres, ayudando a personas, sirviendo, compartiendo lo que Dios me hablaba, lo que Dios me mostraba, el cambio que hubo en mi persona, el poder darme la oportunidad de tener fe, de tener esa plenitud en mi vida, de crecimiento. Entonces lo empecé a ver en lo laboral. Y cada mes era un estrés en la oficina, ¿no? Mi jefa, mis compañeros, y que a ver cómo le hacemos. Y yo les decía, o sea, no sé cómo le vamos a hacer, pero yo sé que Dios nos va a ayudar. O sea, yo les compartía de Dios en una área laboral y se me quedaban viendo así como que tú y tu religión, ¿no? Y yo recuerdo que en mi oficina, así, sentada junto al computador, a mi lado tenía una oración que todos los días la hacía, todos los días. Era una oración extensa, pero siempre me daba mi tiempo de orar y de poner a Dios en primer lugar y decía, Señor, si tu presencia no está aquí, sácame de aquí. Siempre decía eso, ¿no? Si tu presencia no va aquí, sácame de aquí. Entonces, eh, y así fue, ¿no? Entonces yo empecé a crecer económicamente y de repente me di cuenta que el dinero no lo era todo, o sea, qué padre, qué padre, pero me di cuenta que el objetivo no era ganar dinero nada más por ganar. Logré mis sueños, mis anhelos, mis propósitos y todas esas cosas que te comentaba al principio, pero algo dentro de mí me decía, hasta aquí, lo mismo que sentí en el trabajo anterior, tenía que haber un cambio en mi vida, yo sentía que venía un cambio para mi vida, pero no solamente para mí. Dios me empezó a inquietar y te voy a dar un poquito de eso que me da un poco de temor incluso compartirlo porque no me quiero declarar una profeta ni mucho menos, pero desde pequeña yo tenía visiones y revelaciones, pero yo me daba cuenta que conforme las contaba no sucedían y cuando no las contaba sucedían. Entonces entendí que Dios me decía que era para mí. Entonces, cuando no las contaba, se confirmaba y escuchaba la voz. Mira esto, te lo comenté. Y yo, caray. Entonces, algo dentro de mí, en ese tiempo, te estoy hablando un poquito antes de la pandemia, volvió a resurgir esa voz. Entonces, esa voz me dijo, coméntales y diles que algo viene. Viene un cambio, viene un cambio, un cambio. Y yo, pues, ¿de qué se trata? O sea, es algo muy difícil de poder explicar. Pero al final de cuentas yo decía, algo viene, algo me decía, coméntales. Y yo, ok, lo voy a hacer, voy a comentar. Entonces les comenté a mis compañeras realmente, a todas esas chicas que tenía en mi grupo como maestra y que les compartía todo lo que Dios me enseñaba y me dijo, diles que se preparen, que confíen en mí, que todo va a estar bien, pero que se preparen, que estén bien preparadas. Eso fue antes de la pandemia, ¿ok? Entonces yo no sabía que venía, ni mucho menos, yo no, fue mucho antes de que sucediera esto. Entonces yo ya estaba inquieta en lo de mi labor, en lo laboral y bueno, para cortar esta historia, porque falta mucho que contar, yo les compartí, llegó enero, obviamente ya empezó la pandemia en China desde septiembre, más o menos octubre, noviembre, entonces algo entre mí me decía, viene un cambio muy grande. Y yo, ok, entonces en la empresa cada año hacen ajustes y hacen recortes y todo esto, y obviamente me presentan las metas del año 2020, ¿no? Porque esto fue en el 2020. Y yo dije, claro que no, estas metas son
inhumanas. Yo dije, esto no es correcto. O sea, esta fue mi señal. Dije, esto no es para mí ya. O sea, el chiste es que yo tenía que cumplir esa meta para generar dinero. Y obviamente, si no llegas a la meta, no te pagan. Entonces dije, yo no voy a regalar ni mi tiempo ni mi experiencia y no voy a tener por qué estar estresándome por esto. Entonces yo levanté la mano para que me liquidaran y así fue, ¿eh? Me liquidaron. Yo dije, yo no quiero eso, yo no acepto estas metas y afortunadamente me hicieron caso, ¿no? Entonces yo recibo, obviamente, mi liquidación. Me dieron una muy buena cantidad de dinero, como te decía al principio. Entonces dije, bueno, qué padre. Yo nunca pensé que iba a tener una cantidad así en mis manos, ¿no? Entonces, obviamente vino eso que me dijo, tú dijiste que si tuvieras este dinero ibas a hacer esto. Sí, esa voz me vino. Y yo dije, espérate, es que ya me quedé sin trabajo, yo tengo que cubrir mis deudas, mis gastos, y si no me alcanza, los temores, empecé a dudar y no hice lo que sabía que tenía que hacer con ese dinero. Yo lo guardé, lo administré, pero para mis gastos, o sea, para cubrir las necesidades de mi casa y no hice lo que sabía que tenía que hacer, que, que era algo grande, de darlo, ¿no? Entonces me limité a creer en Dios. El miedo llegó a mi vida, ¿no? Entonces, no, es que yo lo tengo que administrar, no va a alcanzar y obviamente empiezan estas dudas, ¿no? Pero obviamente Dios trató conmigo en eso y me lo mostró. Me dijo, yo te doy, yo soy el que te doy y te lo voy a dar. Pero tú no hiciste lo que en tu corazón había, porque yo puse eso en tu corazón para hacerlo, sí, claro. Y empecé a pedir perdón, empezó a cambiar mi vida. Obviamente veo un crecimiento económico y laboral en mi esposo empieza a crecer y todo eso, ¿no? Y yo me doy cuenta, pero yo no estaba preparada realmente como creí que estaba preparada en lo económico, en esa abundancia de fe, de plenitud, de tranquilidad, fuera pensamientos de escasez, fuera pensamientos de temores, de cómo le voy a hacer. Sí hubo esa lucha genuinamente y obviamente afectó mi economía de nuevo, ¿no? Entonces, pero al final de cuentas, eh, Dios nos concede, ¿no? Y de eso se trata la fe, porque si nosotros le pedimos a Dios, obviamente Dios nos va a conceder las necesidades de nuestro corazón, pero a veces Dios no nos da porque no estamos preparados para recibirlo, y eso a mí me lo mostró. Yo te soy el que te da. ¿Y qué hiciste con lo que te di, Claro? Tuviste temor, lo guardaste, te limitaste a dar por temor a que te faltara. Entonces fue por tus fuerzas, no por las mías. Eso me lo mostró el Señor. Dije, perdóname, Señor. Y volví a las andadas de otra vez de los temores y obviamente fue un proceso que Dios ha tratado conmigo en un tiempo. Pero empecé a... Así lo permite Dios, así lo permite Dios para crecer de nuevo, para que veamos realmente que es como Él dice, no como nosotros querramos, ¿no? Entonces, el tener fe no implica nada más el que te vaya bien económicamente, no. Si realmente vives situaciones adversas como la económica, que es muy grande, porque hay situaciones económicas afectan todo tu entorno, tu relación matrimonial, tu fe, o sea, se ve afectada, ¿no? Entonces, quiero hablarte de que tener fe no se trata nada más de pedir, de creer que llegará y ya, ¿no? Obviamente la fe es más que eso, es tener esa confianza plena realmente y saber rendirse, o sea, recibo, no tengo o tengo, pero es poder soltar y soltar para no afanarnos a lo que es externo. Mira, cuando nosotros tenemos a Dios, tenemos todo. Él es el encargado de darnos y nos va diciendo por aquí y por allá. Y a cualquier adversidad que llega es para prepararnos y para mejorarnos, ¿no? Y para llevarnos a esa plenitud en la abundancia debido a la fe y la obediencia, ¿no? Entonces, y cuando me refiero a soltar y a no afanarnos, a poder rendirnos, el pensamiento de escasez se tiene que sumar, o sea, no tiene que existir entre nosotros. El creer que solo debes de trabajar para tener tan poco, o sea, qué bueno que debemos de trabajar. Eso es bueno y debemos dar gracias porque tenemos un trabajo o una fuente de, de, de recibimiento económico, ¿no? Que es recibido por el trabajo, pero no es Dios quien te da el trabajo, es Dios quien te da la oportunidad de llegar a tus metas, a que te paguen, a que te vaya bien y que no te conformes y que quieras más, pero sin el afán, ¿no? Pero hay algo muy importante en poder soltar, en el poder entregar, en el poder decir, es cierto, no es por mis fuerzas, es por las fuerzas de Dios, ¿no? Eh,
Quiero contarte que cuando yo estaba viviendo esa situación, Dios me decía, acuérdate de tu versículo, porque hay un versículo que yo te compartí muchas veces que está en Josué 1:9, ¿no? De que mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, no tengas temor, no desmayes porque yo estaré contigo, yo Jehová estaré contigo, ¿no? Eso es lo que dice el versículo, ¿no? Pero entonces tenemos que entregar ese compartir que nos llena de plenitud, que nos llena de gozo, para poder recibir la abundancia de Dios. Y yo me di cuenta que entre más daba de mi tiempo, de mi preparación, yo recibía gozo, yo recibía plenitud y Dios se encargaba de mandarme lo necesario para mi vida. Y así ha sido, ¿eh? Obviamente pone pruebas para ver cómo vamos a actuar, para ver si es cierto que estamos cayendo en mí. Entonces, lo más grande en la vida no se trata de hacer o tener, no, no, no. Y me refiero a tener dinero, negocios, sino de entregar lo mejor de ti. Y una de ellas es otorgar el perdón. Es importantísimo otorgar el perdón. Es importantísimo también compartir conocimiento sin necesidad de cobrar por ello, porque yo sé que hay gente que tiene mucho conocimiento que cobra por ello. Pero, por ejemplo, yo me sigo preparando y sigo en búsqueda de más, quiero más y me preparo para compartirte estos temas. Siempre es una búsqueda, siempre estoy en búsqueda de personas que me llenen, que me preparen, que me motiven a buscar más y Dios se encarga de ponerme personas delante de mí para que yo siga aprendiendo y preparándome. La verdad es algo que doy gracias a Dios por esa oportunidad que me regala mi vida y que con gozo te comparto a ti, a las personas que me buscan realmente, a las personas que yo puedo darles esa consejería. Yo no cobro por la consejería. Actualmente mi esposo y yo ya retomamos de vuelta un grupo de matrimonios que nos agarramos a la mano y obviamente hubo unos retos personales y matrimoniales antes de hacerlo porque a alguien le inquietaba que lo hiciéramos, pero sabíamos que una prueba para nosotros para decidir, no nos vamos a rendir, juntos lo vamos a dar y mi esposo aceptó y seguimos adelante y juntos compartimos y la verdad que es un gozo poder ayudar a parejas, es un gozo poder servirle a Dios, es un gozo ver que las personas puedan buscar y conocer a Dios a través de nuestras vidas y poder compartir eso que nos llena de gozo, que nos llena de paz y que nos da esa plenitud de abundancia en todas las áreas. ¿Eh? Porque nosotros no puedo, yo no te puedo presumir ahorita que yo tengo las mejores finanzas de mi vida. Yo también tengo deudas ahorita, tengo que pagar tarjetas de crédito y demás. Pero, ¿sabes? Ya aprendí que debo ser agradecida y vivir en esa plenitud de abundancia, de saber, de no pensar en esa escasez, de los miedos de deudas. Eso ya aprendí la lección. Y aunque tenga deuda, sé que Dios va a proveer para pagar esas deudas. Obviamente tengo que ser diligente, no gastar por gastar, ser cuidadosa y buena administradora con lo que mi esposo me da. Entonces digo, gracias Señor, porque yo sé que no nos va a faltar el pan, tengo un techo, tengo comida, tengo salud, tengo bienestar, tengo todo, tengo una plenitud y una abundancia en mi vida, porque he aprendido a controlarme. He tenido unos retos personales últimamente en cuanto a las emociones y todo eso, pero porque sé que Dios está tratando conmigo para sacar de mí ese poder para transformar mi vida y tener esa plenitud de abundancia que te estoy hablando. Obviamente tiene mucho que ver con la preparación, tiene mucho enfoque con lo que yo quiera realmente. Y no se trata de querer nada más dinero, casa, no, se trata de querer el nutrir mi alma, el llevarla por el camino correcto, el seguir los pasos de Dios, el saber que Él me sostiene su mano, que Él me lleva aún en la tempestad, Él me está cuidando, es Él que me está protegiendo, es Él el que me está dando, y es lo mismo que yo quiero compartirte a ti, que te des esta oportunidad con Dios a decirle, Señor, gracias porque tú me cuidas, porque tú eres el dador de todas las cosas, y gracias por enseñarme que no me debo de afanar a nada, sino entender que tengo un propósito en la tierra y que tengo que cumplirlo y solamente lo haré con el conocimiento. Y se trata de cambiarme a mí, de mejorarme a mí en todas las áreas de nuestras vidas. Realmente es importantísimo creer en Dios, en esa, en esa fe. Bueno, en lo personal a mí me llena compartirte de mi fe. Es algo extraordinario, es algo difícil de creer, pero solamente lo tienes que vivir tú cuando te das la oportunidad, tú realmente. Mira, la Biblia nos habla de varios salmos de David, que son salmos de prosperidad.
Y yo te quiero, antes de cerrar, quiero leerte este salmo y yo te invito a que lo leas completamente todo el salmo, el 144, y yo nada más te voy a dar la última porción de este salmo, que incluye todas las áreas de nuestra vida, lo familiar, eh, en lo personal y obviamente en la fe de que nada nos va a faltar. Así es que yo te invito a que lo leas con mucha conciencia, que le pidas a Dios revelación de lo que te quiere decir, de lo que necesitas hacer, porque tenemos que hacer cambios en nuestra persona. Obviamente tenemos que ser obedientes, hay que ser justos, hay que ser íntegros, hay que ser esos hijos de Dios aquí en la tierra, porque tenemos un Padre que es el Dios de todas las cosas, el Rey de Reyes, el proveedor número uno, el que da, el que quita. Entonces, el que siempre está presente, entonces, date la oportunidad de conocer un poco más de él, ¿no? Y dice el Salmo 144, a partir del versículo 12 al 15, dice, sean nuestros hijos como plantas crecidas en su juventud, nuestras hijas como esquinas labradas, como las de un palacio, nuestros graneros llenos provistos de toda suerte de grano, nuestros ganados que se multipliquen a millares y decenas de millares en nuestros campos, nuestros bueyes estén fuertes para el trabajo, no tengamos asalto, ni que hacer salida, ni grito de alarma en nuestras plazas. Bienaventurado el pueblo que tiene esto, bienaventurado el pueblo cuyo Dios es Jehová. Es impresionante que cuando tú tienes a Dios, tú tienes todo. Pero no se trata nada más de decirlo, se trata de vivirlo, de entender que toda situación es para mejorarte, para conocer lo que Dios quiere de ti, para tratar contigo y poder prepararte para darte en abundancia, en esa plenitud total para que vivas así. Busca el conocimiento. Es importante leer el manual de vida, la Biblia. Es importante que la leas. Todos los días date la oportunidad, 5 minutos diarios si quieres. Date esa oportunidad de aprender, de tener esa hambre por conocer el poder de Dios y un testamento que hay para ti, ¿no? Yo, en lo personal, para poder hacer estas prácticas, yo busco, no solamente en el manual de vida, o sea, siempre estoy buscando algo que me prepare a mí. De hecho, yo sigo preparándome, sigo estudiando. Dios, gracias que tengo esa oportunidad, pero yo sigo muchas personas y entre ellos, y te lo voy a recomendar mucho, me ayudó mucho en mi proceso de la escuela, de la psicología, de la consejería, del conocimiento de Dios, también tiene mucho que ver. Es un autor, y te voy a dar uno de sus libros que yo ya leí, que la verdad es impresionante, te lo recomiendo mucho. Si quieres conocimiento, puedes empezar por ahí. Digo, no sueltes la Biblia, no sueltes a Dios, pero lee este libro que te recomiendo 100%. Ya lo he hecho en otros temas, pero por alguna razón Dios quiere que te lo comparte este día. Se llama Tu fe es tu fortuna. El autor es Neville Goddard. Goddard. Entonces, búscalo con el título del libro. Tu fe es tu fortuna. Yo creo que siempre Dios va a estar presente en nuestras vidas y nos va a hablar a través de personas que pone de frente a nosotros. Entonces, tenemos que ser intencionales para vivir esa plenitud de abundancia, de paz, de podernos a dormir tranquilos, de poder descansar, de poder ser agradecidos, de saber que si hay deudas, pues sí, hay que trabajar y hay que esforzarnos, pero Dios se va a encargar de eso, sin afanarnos a esas deudas o a esa cantidad de dinero que podamos tener, porque el dinero nunca va a ser suficiente, porque siempre siempre va a haber comparaciones, siempre va a haber alguien que tenga más que tú. Entonces, es importante ser agradecido con lo que tienes y quitarnos esos pensamientos de escasez y darnos la oportunidad de ver a Dios obrando en nuestro favor. Así es que si me permites, antes de cerrar, quiero hacer una oración por ti. Padre, te doy tantas gracias porque sabemos que siempre estás presente, que escuchas nuestras peticiones, que eres tú quien nos va a conceder, Señor, esos deseos de nuestro corazón, porque tú ves las intenciones de nuestro corazón, porque tú sabes las necesidades que tenemos, pero tú sabes, Señor, el propósito por el cual estamos aquí. Ayúdanos a despertar esa conciencia. Ayúdanos a conocerte más, Señor. Ayúdanos a ser intencionales, Señor, para conocer tu obra majestuosa, valorarla, agradecidos en todo tiempo y momento por lo que nos das. Gracias porque tenemos un techo, gracias porque no nos falta comida. Yo te pido por aquellos que tienen necesidad de tener un trabajo que les dé esa remuneración económica, Señor. Yo te pido por aquellas personas que tienen deudas, Señor. Yo te pido que los ayudes a liquidar sus deudas, a tener esa fe, ese ánimo, ese gozo, esa tranquilidad en sus vidas, Señor. Gracias por aquellas personas que escuchan y comparten este programa, Señor. Gracias porque cuidas de nuestra familia, nos acompañas y nos llevas a un lugar nuevo. Llévanos a esa
plenitud de abundancia, Padre. Yo te pido una gran bendición para todas estas personas que escuchan y buscan de ti, necesitan de ti. Gracias, Padre, por este tiempo. En el nombre de tu Hijo Jesús. Amén, amén y amén. Bueno, pues sin más, esta es mi participación el día de hoy. Espero que esto te ayude a ti a crecer en esa plenitud de abundancia. Nos vemos la próxima semana. Chao, chao.